Las palabras y fórmulas de enunciado de las noticias que imponen las derechas y ultraderechas son definidas como un gran instrumento de poder. Hugo Muleiro, nuestro querido colega, amigo, compañero, opina que su repetición, aún por medios distantes del régimen de Javier Milei, actúa en definitiva a su favor, y dice Hugo que hay que trabajar y poner esmero en un lenguaje propio. Esto lo estoy compartiendo con ustedes desde la presentación de un artículo que escribe Hugo Muleiro en la tecla ñ, el lenguaje del criminal es el título que propone, y para conocer de qué se trata esta mirada que hace Hugo, lo trajimos directamente a él a nuestra mesa de trabajo, y por eso lo saludamos. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Nos escucha bien? Lo te escucho perfectamente bien. Buen día. Hola Hugo, buen día. Hola, bueno, ¿cómo está? Estaba repasando este artículo que nos pareció, a mí por lo pronto me pareció de lo necesario en este tiempo, y de lo que tan poco pese a la gravedad de la situación, de lo que tan poco se habla en los medios, no solamente en los hegemónicos, también incluso entre los medios que pretenden ser una alternativa. No sé qué mirada tenés sobre esto. Sí, creo que en esta nota intentaba plantear que me parece a mí que la derecha, la ultraderecha, tiene laboratorio, tiene estudio, tiene mucho trabajo, seguramente con buenos fondos también, destinados a encontrar claves de comunicación que sirven para las grandes batallas políticas en curso en nuestro país y en otros lugares. Y bueno, tienen una larga serie de aciertos, de formas de denominación de algunos episodios y acontecimientos que las instalan coordinadamente en los medios que controlan o que son aliados. Y lo que me parece que sucede es que de este lado de la vida, como diría Víctor Hugo Morales, se nos contagian esas fórmulas y empezamos a repetir sin cuestionar, sin poner en duda, sin discutir esas denominaciones. Me parece que al menos en gran parte de los medios, ¿no? Digamos, alternativos, populares, democráticos, me parece que el ejemplo más reciente al respecto es el proyecto de Ficha Limpia, ¿no? Claro. Como se lo ha llamado, claro, que es un proyecto destinado exclusivamente a excluir de la carrera electoral a la expresidenta Cristina Kirchner, y que uno, bueno, ya que estamos entre amigos, ¿no? Podemos decir, uno escucha las 7:50 de acá de Buenos Aires, que la Radio Grupo Octubre, donde está Víctor Hugo, donde está Nora Veiga, escucha la Radio 10, donde está el Gato Silvestre y otros comunicadores y comunicadoras, y otras emisoras, digamos, de esas orientaciones no oficialistas, y las fórmulas de nombrar se repiten. Ahí también uno escucha Ficha Limpia, también escucha oposición dialoguista, por ejemplo. Claro. Es una fórmula muy benévola para hablar de los legisladores que en el diputado y en el Senado de la Nación le aprobaron al régimen de Milei las leyes más arrasadoras, ¿no? Acá tenemos exponentes muy claros de esa oposición dialoguista en esta provincia, Hugo. Así que claro. Sí, bueno, ahí y en otras, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Los nombres de varias causas contra Cristina Kirchner en particular, contra el kirchnerismo en general, también se han extendido, se usan indiscriminadamente por gran cantidad de medios de comunicación. Y a mí me parece que esa es una gran ventaja en la disputa política, porque, bueno, obviamente esto salta a las redes digitales,
salta bueno, a la conversación social, al diálogo que todos tenemos cada día con familiares, vecinos, amigos o amigas, y entonces me parece que es un terreno descuidado por el campo nacional y popular, y una gran ventaja que tiene la derecha sobre la comunicación. Ahora, en ese punto Hugo pensaba, ¿no?, estos días, en realidad lo vengo pensando hace tiempo, pero pensaba estos días que hubo un intento muy fuerte en el gobierno de Cristina Kirchner con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de en algún momento tratar de empatarla, por lo menos, ¿no?, en las voces. Sin embargo, no se logró. Por un lado, porque claramente la justicia que tenemos, que la misma justicia, o casi la misma, que la declaró constitucional a la ley en aquel diciembre cuando sorprendió a todos porque la demanda de Clarín era declarar la inconstitucionalidad, y esa corte declara la constitucionalidad de la ley, casi la misma corte que después, cuando apenas asume Macri, declara que es inconstitucional, digo, ¿no? Así estamos, ¿no?, en este país. Es decir, es tremendamente difícil confrontar contra esa imposición del poder. Y pienso yo, ¿qué nos pasa? Que no pueden los sectores del campo nacional y popular, del pueblo, de esas mayorías silenciosas, articular espacios que confronten. Pienso, por ejemplo, en Comuna y una organización que vos le pusiste el cuerpo y el alma, y sin embargo no se ha logrado articular como un espacio de debate fuerte y hacia afuera de esta realidad que estamos planteando. Sin embargo, está bien, falta de recursos, siempre nos faltan recursos, es una realidad concreta también esa, ¿no? Ahora, cuando hubo gobiernos populares, tampoco se hizo demasiado para que se pueda fortalecer un núcleo, digo, ¿no? No sé, ¿qué mirada tenés sobre eso? Porque me preocupa mucho lo que de este lado ocurre frente a esta barbarie que se está viviendo. Tal cual. Bueno, a ver, para tratar de expresarlo en un tiempo razonable, porque es un tema de gran complejidad, ¿no? Absolutamente. Por una parte, bueno, hay una diferencia de fuerzas entre el poder de fuego y el poder de las grandes corporaciones nacionales de comunicación, que además no olvidemos que están asociadas a grupos también extranjeros y alianzas con empresarios, grupos de inversores como el grupo BlackRock, ¿no? Claro. Que se dice que es la tercera economía del mundo y que tiene incidencia en algunos medios argentinos y determinan ciertas decisiones editoriales. Bueno, digo, por más que haya un poder político como el que lo hubo, que impulsó y luego aprobó, sancionó y puso en marcha la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, todo eso se hizo con una desventaja de poder, digamos, pero bueno, no podemos negar que hubo grandes avances a partir de que esa ley, con su aplicación, incluso podríamos decir parcial, permitió el surgimiento de numerosos medios, alentó, financió, colaboró para que surgieran medios, para que se equiparan, para que se capacitaran, y todo eso representa un avance muy significativo. Ese sería el saldo más positivo, digamos, de todo lo que ocurrió en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En cuanto a su aprobación y su vigencia efectiva, sabemos que la justicia ayudó sobre todo al grupo Clarín, principalmente, a que la aplicación se demorara, se obstaculizara, y bueno, esa operación de la Corte Suprema que mencionabas cuando la declara constitucional, no olvidemos que lo hizo después de mucho tiempo, dejando correr mucho tiempo de obstrucción, y hizo algo que a mi modo de ver no ameritaba la dilación que hubo, porque no había ninguna duda razonable sobre la constitucionalidad de la ley de radio y televisión. Pero bueno, la Corte le hizo el favor a Clarín de tomarse varios años para
definir la constitucionalidad, y eso le permitió a este grupo empresario obstaculizar la aplicación. Bueno, pero sacando eso, digo, hubo avances, pero también hubo cosas que me parece a mí no se hicieron. Yo creo que el hecho de que existan tantos grupos y subgrupos de radios comunitarias, cooperativas, sindicales, que existen 2 asociaciones por cada rubro, que cada uno va por su lado, que no se coordinan, no hacen un acuerdo para trabajar políticamente y comunicacionalmente de manera coordinada, es la gran ventaja que nosotros estamos ofreciendo. Cuando uno ve que la derecha toma una decisión comunicacional y la aplica a rajatabla, y vos mirás Clarín, mirás La Nación, mirás Infobae, mirás TN, mirás Canal 13, mirás América, y todos dicen lo mismo, con las mismas palabras, te das cuenta que hay un trabajo muy bien coordinado, bien pensado, bien hecho, y eso es algo que de este lado jamás logramos hacer. ¿Por qué? Creo yo, por mezquindad, sobre todo por sectarismo. Porque tal vez no haya una voz que diga, como del otro lado, de la derecha, mire, esto se hace así, al que no le gusta se va a su casa, entonces todo el mundo baja la cabeza y obedece y cumple. De este lado eso no sucede, entonces hay una dispersión atroz donde cada uno hace un esfuerzo individual, cada radio, cada pequeña radio, y no hay coordinación. Entonces, vos estás en Misiones, haciendo lo que estás haciendo con esfuerzo, porque todos sabemos que no te veo llenándote los bolsillos, ¿no? No te enteraste. O sea, es una militancia, es un esfuerzo. Esto es una militancia pura y dura. Horas de trabajo por una vocación que es comunicacional y a la vez es política. Bueno, muy bien. Ahora, sucede algo en Misiones y la radio comunitaria de Quilmes, aquí cerquita de Buenos Aires, no te llama a vos para que vos le des la información. Lo mira por Infobae. Tal cual. Entonces ahí estamos cediendo un terreno que es muy valioso y que explica mucho de lo que nos sucede, ¿no? Totalmente. Efectivamente es así, y la verdad que eso, como decís vos, ¿no? Cuando uno lo está tratando de desarrollar de la manera como puede, a los ponchazos, digo, no logramos nosotros, es increíble, porque es una disputa global esta altura que se va imponiendo realmente de manera feroz. Y un comentario, permítanme, ¿no? Por ahí es, pero cuando alguna vez nos consultaron, a mí por lo menos me consultaron de una radio cordobesa, creo que era, cuando el año pasado la gran batahola que desató la protesta policial, acompañada después por docentes y personal de salud, cuando fui consultado, bueno, no volvieron a consultarme después de que le diera mi versión sobre las razones y los objetivos de aquella protesta policial, por ejemplo. Cuando cometen el error no lo repiten, digamos. Claro, pero porque además esperan que uno les cuente una verdad que no es. Totalmente. A nosotros nos pasaba el año pasado de contar lo que pasaba con los docentes acá, que querían nacionalizarlo como una protesta contra Milei, y nunca fue una protesta contra Milei, todo lo contrario. Lamentablemente se centró la protesta contra el gobierno provincial, gran responsable de los salarios indignos en esta provincia, pero la realidad era que el gobierno de Milei había devaluado lo que había devaluado, y esos salarios indignos se convirtieron en absolutamente una cuestión trágica, y sin embargo los docentes no apuntaron contra el gobierno nacional, digo. Ahora, los periodistas que nos llamaban del palo para que demos el informe se enojaban porque no decíamos que era una protesta contra el gobierno nacional, digo, ¿no? Increíble. Bueno, sí, esa falta de coordinación política y coordinación comunicacional, vamos a decir, es lo que explica un poco las grandes ventajas que siempre estamos teniendo en el campo de la comunicación, ¿no? Estamos corriendo de atrás, copiando lo que dicen ellos, repitiendo fórmulas, y a mí me parece que siendo así no
en este campo no vamos a tener posibilidades de avanzar si no hacemos, no tomamos medidas para revertir la situación. Yo creo que tenemos una gran fuerza académica a lo largo y a lo ancho del país, compañeros y compañeras estudiosos, capaces, que saben mucho de esto, pero no nos están diciendo, a los que estamos todo el día tratando de emitir un mensaje diferente al del poder, no nos están diciendo qué claves usar, en qué debemos mejorar, cómo tenemos que usar X, Facebook. Todo eso uno va en el día a día haciendo lo que puede y empujando, pero los especialistas, los estudiosos de la comunicación deberían darnos una mano para que lo hagamos mejor, ¿no? ¿Vos crees que ellos tienen esa mirada, tienen esa precisión desde nuestro campo sobre a dónde, cuáles son las teclas a tocar con mayor exactitud? No, desgraciadamente yo creo que no la tienen, pero son las personas que deberían trabajar para tenerlo, es decir, realizar investigaciones, investigar, porque tienen los instrumentos para hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo en los ámbitos académicos, en los centros de investigación que tienen las universidades, y bueno, coordinar esa investigación para saber cómo tenemos que expresarnos, cómo tenemos que dirigirnos, porque, a ver, también es fácil usar una gama de enunciados y palabras que funcionan bien entre nosotros, exactamente, porque pensamos más o menos igual, pero el problema que tenemos es que no tenemos, vamos a decir así, discurso para dirigirnos a quienes no piensan como nosotros. Exacto. Y que es la parte de la población, la parte del pueblo que tenemos que recuperar, y que en la última elección se fue para un lado absolutamente contrario. Bueno, yo sé como esa nota que mencionaba y tú, Melia, a comenzar, que en la tecla N. Sí, pero es una nota para debatir entre nosotros. Exacto. Pero yo no sé cuál es el lenguaje, cómo debo hacer un posteo en X para llegar mejor a la gente que piensa distinto, que es lo que tenemos que proponer más, porque si no es también un diálogo permanente solamente entre nosotros. Bueno, es como decías vos, tan complejo, porque cuando vos hablas de esto de lo discursivo, efectivamente, si hay algo que me parece que patea en contra de todo lo que uno pretende hacer, es que cuando te pones a debatir, algunos dicen, aquellos a los que queremos llegar te miran y te dicen, no, ustedes se creen los eruditos, ustedes hablan en difícil y nadie le entiende nada, porque es así, lamentablemente, en un contexto de una sociedad que a ese segmento que le queremos llegar, que es el que votó a Milei, convengamos que hay una franja importante de desinformación, de analfabetismo político profundo, digo, que el sistema ha llevado a que pase eso. Yo escucho mucho, pero mucho escucho decir, sí, a mí no me importa, esos son todos iguales. Realmente lo viven así, entonces es muy difícil entablar. Ahora vemos que también nosotros en los armados políticos que nos representan, o nosotros queremos que nos representen, no está contemplado el tema de la comunicación como un eje fundamental para dar esa pelea. No está planteado, y además se diría en ese segmento al que te referís, que es el que puede sentirse tentado por la afectividad discursiva de las derechas, que, insisto, trabaja mejor que nosotros para definir las palabras y todo. No podemos negar que el montaje de Milei, por ejemplo, no tanto de Milei, sino del laboratorio que labura para Milei, sobre la casta, por ejemplo, es un tremendo hallazgo político. Pero totalmente. Y bueno, nosotros no hemos tenido algo equivalente con esa capacidad de comunicación. ¿Cómo ves el Che Milei de Cristina?
A mí me parece que bueno, que es un intento en este camino del que estamos hablando, es una búsqueda, ¿verdad? Sí. Pero a mí yo creo que Cristina Fernández de Kirchner se levantó como líder política y va a quedar seguramente en la historia como líder política, a partir de su gran capacidad discursiva, de su gran capacidad de análisis, de que cuando habla para proponer ideas, estén o no de acuerdo, pero siempre hay una base argumental y un nivel de discurso que casi no tiene equivalentes en la Argentina de los últimos años. Absolutamente. Y me parece que este intento, insisto, que es legítimo, de buscar otra forma de comunicación, la contradice a sí misma. Es como que hablando en ese tono y usando a veces algunas palabras que no son de su lenguaje, le quitan como legitimidad. Yo creo que está bien el intento, pero no diría que es Cristina la que tiene que encabezar ese intento. Me parece que hay que buscar otras posibilidades, porque insisto, es como que se desdibuja a sí misma, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es algo que lo solemos conversar, ¿no? Probablemente eso así impacte en nosotros que digamos que tenemos esa mirada sobre Cristina y ese reconocimiento. Hay que ver cómo impacta en otros sectores, pero también es cierto que hay que ver que en ese sector del que estamos hablando, tan difícil de llegar, porque la única manera de llegar es con el TikTok y menos de 30 segundos, digamos, o esas imágenes muy impactantes, no sé si le llega también ese tipo de discursos, digo, ¿no? Entonces casi como que nos está hablando a nosotros y nosotros de este lado decir, no, Cristina, por ahí no para nosotros, digamos, ¿no? Porque no sé si le llega a ese otro lugar, ¿no? Es un dilema complejo, ¿no? Es un dilema complejo, sí. Está bien que ella intente llegar a quienes... Totalmente. A quienes piensan distintos, pero hay que ver si es... Bueno, no sé, es complejo porque hay que hacer un intento, pero a la vez pareciera que no le sienta del todo bien que lo haga ella. Por ahí, si surgiera otro dirigente que empieza a usar ese tono y la sociedad lo asume como algo auténtico, por ahí funciona. No sé, habría que... Pero insisto, todo esto hay que estudiarlo. Hay que sentarse, para no usar unas palabras inadecuadas, muchas horas, estudiar y mandar gente a estudiar y investigar las redes, investigar lo que pasa en las redes. Ahora, cuando veo con qué velocidad avanza todo esto que nos está pasando, ¿no? Y pensar que nosotros tenemos que todavía empezar a estudiar a ver cómo hacemos para insertarnos en ese mundo, digo, me da terror. Hugo, ¿qué quiere que te diga? Pero además, estamos corriendo muy de atrás. Pero además yo creo que corremos de arranque con una enorme desventaja, que es que precisamente nuestra comprensión y adopción de actitudes frente a la realidad es compleja. Esta gente de la derecha lo que logra es, a partir de esa lectura de la realidad, que posiblemente sea hasta más inteligente que la nuestra, no lo descarto, logra enfocar por eso también se le facilita con el lenguaje, por una definición muy corta como ficha limpia, casta, ruta de dinero K, oposición amigable, o como era exactamente, dialoguista, encuentra en esos términos que en realidad son mínimamente eufemismos, cuando no frases abiertos de la realidad. Nosotros nos manejamos con la intención de la honestidad, y de la reflexión y del análisis, y difícilmente un término pueda reunir toda esa complejidad que nosotros a ver, te doy uno. Nos odian o nos odia. Nos odia, ¿no? Decir, bueno, si te la estás pasando mal, sea del sector que sea, en algún punto vas a sentir que efectivamente algo pasa, que todo el mundo está mal, digamos, porque hay medidas que... Bueno, yo no sé, ¿no? Lo pensaba en estos días y ayer, justamente en esto de las redes, encontré a alguien que decía nos odia, y yo vengo diciendo esto de que nos odian y que tenemos que hacernos cargo de que, sobre todo un presidente, las características que tenemos, el poder real que lo maneja es otro punto de análisis, pero por lo menos tratar de entender que han logrado poner ahí al frente de este país a alguien que odia al pueblo al que tiene que representar,
porque reside a los intereses de los que nos están desgastando como patria, ¿no? Me parece a mí. Che, Milei, ¿por qué nos odias? Podríamos preguntar. Hugo, bueno, seguís con tu agenda de medios dominantes, tu análisis de medios, sí. Cambié un poquito la modalidad, ahora los títulos, y hago una especie de balance mensual, digamos, a comienzo de cada mes. Sí. Los títulos principales de Clarín, de la Nación de Infobae de cada día, para ver cómo se orientan. Así que al final cuando comience junio, voy a tener el informe de mayo, con mucho gusto, si quieren lo conversamos acá. Bueno, y hay que decirlo, ¿no? El último se llamó El arte de usar al Papa para hacer antiperonismo, ¿no? Fue del 4 de mayo, así que vamos a esperar con muchas ganas el de principios de junio, porque nos permite a nosotros, muchas veces también hay una resistencia en nuestros sectores a leer los medios hegemónicos, por esto de la laceración que provoca. Entonces ahí está Hugo Muleiro para hacernos ese repaso que se toma con mucho digestivo, seguramente, manzanilla, Marcela y bicarbonato, y vaya a saber qué otras cosas más para hacer esa lectura, qué estómago, francamente. Hugo, la verdad que para nosotros es un gustazo saludarte siempre, y que nos ayudes a pensar un poquito más este momento, que qué sé yo, no sé, uno no quiere que se ponga todo tan oscuro, quiere encontrar como diría la ex vicepresidenta era, ¿no? Con la luz al final del túnel. Sí. algo que brilla en algún lugar que nos invite a decir no, hay que seguir para adelante. No le estoy encontrando el agujero al mate, pero bueno. Gracias, Hugo, por esta comunicación, No, gracias a ustedes, es un placer y un honor hablar con ustedes. Bueno, un abrazo, Hugo. Un abrazo, Hugo. Chao. Bueno, ahí está.